Buenos días, mi nombre es Ahmed Segli y este video es la presentación de mi trabajo práctico final para la materia Futuros, Opciones y Swaps a cargo del profesor Germán Daniel Fermo. Este trabajo se articula como una continuación del trabajo de evaluación de activos financieros entregado en mi caso en enero de este año. Aquí vamos a hacer una breve introducción. El objetivo de este trabajo es plantear, a partir de un escenario base, una estrategia de hedging para una cartera, buscando como objetivo mejorar la relación riesgo-retorno de dicha cartera. Aquí en este trabajo también tenemos una particularidad que es el conflicto bélico en curso, el cual trajo consecuencias también para el mercado financiero. Estas consecuencias nacen, por ejemplo, a partir del bloqueo del estrecho de Hormuz, el cual tiene o se encarga, o sobre el cual transita, mejor dicho, un 20% del suministro global del petróleo. Es decir, este conflicto bélico entre Estados Unidos, Irán e Israel nos trajo como consecuencia un gran shock energético en el mundo. A partir de la sección uno, donde vamos a realizar un análisis macrofinanciero global, vamos a determinar las diferencias que tenemos con el trabajo anterior entregado. El objetivo es justamente marcar las diferencias y ver cómo afectó el shock energético y la situación actual a las diferentes economías elegidas. Entre ellas están Estados Unidos, Europa y como un emergente analizamos también a la República Argentina, al igual que se hizo en el trabajo anterior. En el mercado norteamericano tuvimos una tasa de empleo que permaneció estable, tuvimos un crecimiento que, si bien resultó positivo, eh, sufrió una desaceleración, pero el driver más importante a analizar en este caso es el componente inflacionario, es decir, tuvo un aumento en el CPI, eh, que si analizamos internamente fue más que nada afectado en el sector energético, es decir, todavía no se trasladó al consumo ni al resto de la economía, y también tuvimos un aumento en el PPI, es decir, la inflación mayorista del país. Es decir, ya está sufriendo la economía los efectos inflacionarios que surgen a partir del shock energético. También, en este caso, queremos analizar la situación en la cual se encuentra la Reserva Federal, que claramente es una situación incómoda, en donde decidió mantener tasas a partir del último FOMC, pero generando cierto tensión, digamos, a partir del escenario actual, ya que, por ejemplo, en la curva de tasas norteamericana, todos los tramos sufrieron un incremento y la curva se aplanó. Es decir, la Reserva Federal tiene que ver cómo va a actuar ante un mercado que ya está priceando los efectos inflacionarios y quizás no una recesión, pero sí un estancamiento del crecimiento apuntado un poco más a largo plazo. Después, pasando al análisis europeo, podemos decir que tuvo un estancamiento en el crecimiento. Si bien el mercado laboral se mantuvo estable, también empezaron a verse, digamos, los efectos del conflicto bélico. Aquí, en materia inflacionaria, la inflación minorista solamente se trasladó en el sector energético, al igual que en los Estados Unidos, y tuvo una disminución, perdón, en la inflación mayorista. Es decir, que al igual que en los Estados Unidos, solamente el shock por el momento está impactando en el sector energético, pero estamos ante una situación que, si se alarga, podría empezar a distribuirse en el resto de la economía. Aquí también podemos decir que el Banco Central Europeo está replanteándose la situación y empezando a proyectar a largo plazo
un incremento inflacionario. Es decir, la situación se torna un poco delicada, digamos. Por último, en el caso de Argentina, tuvimos efectos un poco particulares. Por ejemplo, en materia de riesgo país e inflación, tuvimos efectos ya dentro de nuestra economía, tuvimos una inflación un poco mayor y tuvimos un incremento del riesgo país debido a la lógica exposición al entorno global. Pero, por ejemplo, en materia cambiaria, hubo una disminución del tipo de cambio el cual se debe a las políticas monetarias adoptadas por el gobierno de turno bajo el régimen de bandas. Es decir que, bueno, nada, a pesar de la situación, el dólar no sufrió, el peso no sufrió un repricing contra el dólar, sino que se apreció. Esto va en contraste al resto de economías analizadas. Por último, para cerrar, podemos decir que también tuvimos un descenso en las tasas argentinas, pero al tener una inflación mayor, las tasas reales terminan siendo negativas. Entonces, para cerrar la sección uno podemos decir que el contexto global es de tensión fuerte, donde ya se ve los efectos, digamos, de este conflicto dentro de las economías mundiales y con riesgo a largo plazo. Es decir, el mercado ya estaría priceando cierto deterioro en consecuencia de la guerra. Ahora pasamos a la sección 2, donde vamos a analizar o plantear, mejor dicho, un view desde la fecha de corte a 6 meses adelante, donde vamos a buscar estimar qué será lo que ocurrirá en este periodo. El escenario base que vamos a plantear es un escenario de tregua, donde va a haber una reapertura del estrecho de Hormuz, lo que significaría un descenso en la inflación y un apaciguamiento, digamos, de este shock energético. Aquí vamos a analizar diferentes mercados. El mercado A será el mercado de las tasas norteamericanas. Después vamos a analizar un mercado de riesgo crediticio de varios países. Luego vamos a analizar el mercado de monedas, como se hizo en el trabajo anterior. Y por último, un mercado de commodities. Empezando por el mercado de tasas norteamericanas, como ya se dijo anteriormente, hubo una suba en todos los tramos de la curva, es decir, las tasas estuvieron subiendo como consecuencia del conflicto, tuvo un aplanamiento de la curva debido a que el mercado ya empezó a pricear dichos efectos y podemos plantear que esto dejó en una situación quizá delicada a los rendimientos provenientes de la renta fija. Nuestro escenario base planteado va a abarcar un recorte de 25 puntos básicos en el segundo semestre. Esto responde a tres supuestos. El primer supuesto es que no puede haber una suba de tasas ante un escenario donde el crecimiento y el pleno empleo se puedan ver afectados. El otro escenario es puramente político, y es decir, que hay una elección midterm a la cual el gobierno seguramente esté apuntando. Y el último, que sería también un efecto final a partir del escenario base planteado, y es que la inflación a partir de un escenario de tregua caería consecuentemente de la sobreoferta que habría tras la apertura del estrecho de Hormuz. Entonces, atacar una inflación que puede frenarse a partir de una reapertura sería quizás un poco ilógico. En el segundo mercado analizado vamos a analizar el riesgo de crédito soberano, el cual lo planteamos a partir de los credit default swaps a 5 años. Estos son una herramienta súper líquida que nos permite ver el costo anual de asegurarse ante el default del emisor. Aquí analizamos los CDS de 6 países del G7 y de
cuatro países emergentes. Tengo aquí un breve listadito que voy chequeando, un checkpoint, para no perderme en lo de la exposición. Aquí los países del G7 fueron Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Canadá, nombrados en un orden ascendente, es decir, aquellos que tengan un menor spread a un mayor spread. Aquí podemos contemplar que a partir del escenario base planteado, estos spreads disminuirían, lógicamente teniendo en cuenta que aquellos que tienen un mayor spread son los que sufrirán un mayor impacto, como lo serían Estados Unidos y Canadá, y aquellos que tienen o que ya operan actualmente cercano a sus mínimos, como lo es Alemania, sufrirían una menor reducción de dichos spreads. Después, los países emergentes a los cuales se analizó fueron Arabia Saudita, fueron México, Brasil y Argentina. Aquí la conclusión sería lo mismo, que los spreads se verían reducidos a partir del escenario base planteado y quería acotar que elegimos trabajar con Arabia Saudita debido a su caso particular dentro de el contexto, ¿no? Es decir, un contexto donde el petróleo sube de precio es favorable para un país como Arabia Saudita, pero que el mercado lo castigó de alguna forma, por así decirlo, por su cercanía al conflicto. Es decir, que el mercado valora más, en su caso, su cercanía geográfica al conflicto que sus beneficios, que podrían ser capturados a partir de, digamos, el repricing que sufrió el petróleo. Ahora pasamos al mercado de las monedas del G7 y al mercado de las monedas emergentes, donde analizamos las mismas divisas que en el trabajo anterior, es decir, el dólar, el euro, el yen japonés, y en los emergentes analizamos al peso mexicano y al peso argentino. Llegando a una conclusión de las monedas del G7, donde vemos que el dólar se revaluó, es decir, se apreció contra estas principales monedas del G7, lo cual debe a una consecuencia que nace a partir del miedo. Es decir, el dólar funciona como un seguro y una situación de tanta tensión como lo es un conflicto bélico hace que los mercados corran hacia el resguardo principal, el cual es el dólar. Aquí podemos decir que ante el escenario base planteado, el dólar sufriría una depreciación frente a las principales monedas, pero que no corresponde a un deterioro estructural, sino que corresponde a una diversificación, es decir, un cambio global, del apetito global por el riesgo, que va a concluir en una diversificación a diferentes activos y una salida del dólar. Aquí, siguiendo con el mercado de emergentes, también podemos decir que el peso mexicano sufriría, digamos, una consecuencia similar. Se apreciaría frente al dólar debido a este cambio en el apetito global por el riesgo. Para el caso del peso argentino, como dijimos anteriormente, este se apreció frente al dólar en esta situación debido a las políticas monetarias que aplicó el gobierno de turno y también seguiría en este proceso impulsado aún más por el contexto mencionado anteriormente. Es decir, la gente también saldría del dólar para optar por otros activos quizá más riesgosos. Por último, tenemos el mercado de commodities, donde analizamos el petróleo, el oro y el gas, donde hicimos una breve eh, cotación extra sobre este activo. Empezando con el petróleo, es el activo o el commodity más afectado por todo el contexto global, el cual sufrió una gran inflación, como se le llama, es decir, su valor subió muchísimo debido a el contexto mencionado varias veces ya en el trabajo. Bajo el escenario base que planteamos, y una apertura del estrecho y una sobreoferta quizás para los niveles actuales del mercado provocarían un descenso del precio del petróleo.
también trasladándose así a los efectos inflacionarios en el resto de las economías mundiales. Para el caso del oro, el cual bajo mi percepción no funciona ya como un activo de resguardo, sino que está funcionando como un activo quizá diversificador dentro de las carteras de inversiones. El oro en este contexto sufrió justamente los efectos también como el resto de activos, teniendo una caída de su precio con respecto de los niveles presentados en enero. Entonces, bajo el escenario base planteado, y bajo el escenario base planteado y una diversificación, obviamente, eh, de capitales que salen del dólar, el oro podría repuntar no a los niveles que mostró en enero, no a niveles previos, pero sí podría tener una muy buena apreciación. Por último, analizamos también dentro de los commodities al gas, el cual le hicimos una pequeña distinción. Analizamos el gas Henry Hub, que es un gas local estadounidense, y el TTF europeo, el cual depende plenamente de las importaciones. Esta distinción se realizó para ver cómo un mismo activo, dependiendo de su contexto, se mueven de maneras muy diferentes. Para el caso del Henry Hub norteamericano, este sufrió una depreciación en el periodo analizado, es decir, su precio bajó correspondiente a un factor estacional interno de los Estados Unidos. Para el caso del TTF europeo, este sufrió una lógica apreciación, es decir, su valor subió consecuente de la guerra y del conflicto bélico. Es decir, sufrió el shock energético debido a que su suministro depende 100% o mayormente de las importaciones. Entonces, en este pequeño apartado podemos ver cómo un activo, dependiendo su suministro, su origen y su oferta y demanda interna, tienen reacciones totalmente diferentes. Damos por finalizada aquí la sección 2 y pasamos a la sección 3, la cual se basa en el posicionamiento y en el hedging de la cartera. Es decir, aquí vamos a plantear nuestra estrategia a partir de una cartera diversificada que vamos a buscar captar todos los efectos del view planteado, buscando una relación riesgo-retorno coherente, digamos. En este escenario planteamos cuatro alternativas, es decir, un escenario ceteris paribus, el cual consta de que el mercado permaneció neutro, un escenario base que va a captar el rendimiento esperado, es decir, este es el escenario que nosotros estamos proyectando a partir de las dos secciones anteriores. Después vamos a plantear también un escenario positivo y un escenario negativo. Antes de empezar, quiero decir que nuestra estrategia y nuestra cartera fue anclada a partir del S&P 500 y su ETF SPY, que es el que replica este activo, debido obviamente a la liquidez y a la capacidad que tiene este activo para permitirnos manejar, digamos, la cartera a partir de sus rendimientos. Obviamente el resto de activos de la cartera están calibrados mediante los betas, un coeficiente de correlación con el S&P 500. Entonces, si bien es una forma de simplificar este movimiento, resulta bastante lógico y coherente que sea mediante el S&P. También aquí vamos a plantear una amplitud, la cual corresponde a 17%, que es el nivel que tenía el VIX, que es el indicador de volatilidad del S&P 500 en la fecha de corte. Bueno, entonces podemos decir que nuestro escenario base va a tener un rendimiento de un 7% y si movemos la amplitud, nuestro escenario positivo, nuestro upper, va a tener un rendimiento de un 24% y nuestro escenario bajo o lower va a tener un rendimiento de menos 10%. A partir de esto, de este planteo, vamos a realizar una estrategia de cobertura a partir de la compra de puts para limitar la caída y la venta de calls para financiar justamente
los puts comprados, que van a funcionar como caps y floors para nuestra estrategia. Es decir, vamos a buscar una protección y un financiamiento para esa dicha protección. Nosotros vamos a comprar puts a un -5% y vamos a vender calls a un +18% de nuestro escenario planteado. Es decir, nosotros en un escenario negativo limitaríamos las pérdidas a partir del 5% y en nuestro escenario positivo limitaríamos o capearíamos las ganancias hasta un nivel de un 18%. Aquí el objetivo no es buscar limitar, digamos, las oportunidades del mercado, sino que buscamos una estrategia que nos permita minimizar el riesgo de la cartera y capturar rendimientos lógicos o coherentes a partir de lo que estamos esperando desde el análisis del escenario planteado. Nuestra estructura de la cartera para afrontar esta estrategia está realizada a partir de 8 posiciones long y 2 posiciones shorteadas. Aquí, bueno, en el trabajo podrán tener una explicación más detallada de la elección individual de cada activo. Acá vamos a sectorizarlo para poder resumir un poco la información del video y vamos a presentarlo a partir de sectores. Primero vamos a tener un sector de renta fija, el que está compuesto por EA y TLT, con el objetivo de capturar este repricing de dichos ETF a partir del movimiento esperado de la curva con el escenario de un recorte de 25 puntos básicos en el segundo semestre. Después tenemos un bloque diversificador a partir del GLD, que como ya dije es un activo ya no de resguardo, sino que un poco más diversificador dentro del mercado de activos. Después tenemos el componente más importante de nuestra cartera, que es el mercado americano, compuesto por el ETF SPY, donde vamos a buscar o donde vamos a plantear, digamos, todo el escenario y el modelo a la vuelta del mismo. Después tenemos un bloque sectorial que es el XLE, que es el ETF que replica el componente energético del cual está compuesto el S&P 500, donde si bien a partir de su coeficiente de correlación eh, bajo con el movimiento que tuvo el SPY, vamos a apostar aquí por el crecimiento empresarial e ir un poquito quizá en contra de lo que se planteó como un escenario base. Es decir, si el componente energético estamos planteando cierta caída en sus precios, sería lógico no apostar a esto, pero vamos a apostar al crecimiento del componente empresarial de este ETF. Después tenemos también otro componente internacional compuesto por el EWG y el EWZ, donde aquí tenemos una pequeña característica. Aquí elegimos hedgear simplemente el componente del ETF a partir de las opciones y no hedgeamos el valor de la moneda a partir de futuros. Es decir, elegimos ir en un escenario naked y no hedgear el riesgo cambiario a partir del uso de futuros. Esto se debe a que eh, considero que el escenario naked sería mucho más favorable debido a que si el escenario base se ejecuta y nosotros hedgeamos el riesgo cambiario, estaríamos limitando mucho más las ganancias que podríamos obtener a partir de estos ETF y el escenario base esperado, que es una apreciación del dólar y una mejora cambiaria tanto para el real como para el euro. Y por último tenemos un amplificador debido a su alto beta contra el SPY, que es EBIT, que, bueno, nada, funciona como un activo diversificador y amplificador del movimiento, que obviamente, al igual que en el trabajo de evaluación de activos financieros, su uso está contenido
dentro de su exposición dentro de la cartera, ¿no? Por último, también tenemos el componente que vamos a shortear en nuestra cartera, que está compuesto por uso y DBC. Aquí la estrategia, debido a que estos activos tienen un beta totalmente negativo contra el SPY, es shortearlos e invertir la estrategia. Es decir, nosotros para nuestro análisis y que encajen en el modelo de forma correcta, dimos vuelta a su beta, es decir, le cambiamos el signo y la estrategia fue toda la contraria. En vez de comprar put, como se hizo en las posiciones long, aquí vendimos puts y compramos calls para que la estrategia quede acorde con la elección que hicimos de shortear estos activos. Bueno, a partir del modelo planteado y los diferentes escenarios, obtuvimos diferentes resultados y conclusiones a partir de la estrategia adoptada, obviamente. Para el escenario lower, tuvimos el escenario hedgeado tuvo un rendimiento de un -6% y un escenario naked tuvo un rendimiento de un -10%. Es decir, en este escenario el hedge resultó totalmente efectivo, reduciendo en 4 puntos la pérdida recibida o como consecuencia del planteo de la cartera. En el escenario base, tuvimos en el escenario hedgeado un rendimiento cercano al 6% y en el escenario naked un rendimiento del cercano al 7%, teniendo como diferencia un 1%, el cual corresponde al costo de la estrategia, es decir, de la compra de los puts y de la venta de los calls para el financiamiento. En el escenario upper, que es el escenario donde el hedge tiene un peor rendimiento, el escenario hedgeado tuvo un retorno cercano al 17% y el escenario naked tuvo un rendimiento cercano al 25%, es decir, capeando las ganancias en un nivel casi de 7 puntos. Si bien dependiendo del escenario, vamos a elegir o pretender, digamos, haber optado por otra situación. Es decir, en el escenario upper hubiésemos decidido totalmente ir naked y capturar todas las ganancias. Y en el escenario lower hubiésemos decidido quizá hedgear mucho más el portfolio y cubrirlo en una cuantía aún mayor. Pero justamente de esto se trata la estrategia planteada, de que vamos a buscar optimizar esta relación riesgo-retorno para obtener resultados coherentes y no exponernos a un riesgo y una volatilidad que son bastante altos, planteados al nivel actual en consecuencia del escenario del conflicto bélico que estamos cursando. Eh, Aquí quiero decir que la estrategia resulta relativamente barata y no responde, digamos, a, a patrones inciertos, sino que a un view planteado a partir de los análisis realizados en las secciones anteriores. Aquí la conclusión final es que eh, a partir de un escenario donde la volatilidad y el riesgo crecieron a partir de un conflicto bélico, se buscó plantear, digamos, un modelo coherente que se corresponda a los datos y a la situación actual, donde buscamos maximizar los retornos de la cartera a partir de un escenario base que tiene un rendimiento para un semestre totalmente lógico para los niveles de volatilidad actual que tenemos, con una cobertura que resulta totalmente eficiente ante escenarios negativos y con un costo totalmente bajo, digámosle, a partir representando cerca de un 1% del costo. Entonces, concluimos de que la estrategia resulta eficiente teniendo en cuenta el contexto y obviamente su costo asociado para su ejecución. Muchas gracias.